Hola a todos, somos del grupo número 4 y para el análisis del siguiente trabajo usaremos el documento científico La participación ciudadana en la política de lucha contra la pobreza rural en Colombia, escrito por Janet Muñoz y Guillaume Fontaine. Nuestro análisis grupal abarca tres relaciones importantes: la relación con los objetivos de la política, la relación con los otros instrumentos del mix y por último la relación entre las dimensiones sustantivas y procedimentales. Para el análisis de dichas relaciones, lo haremos en términos del modelo NATO, usando los siguientes instrumentos de la política: la información, la autoridad, el tesoro y la organización. A nivel paradigmático, tenemos el uso de información sobre la pobreza rural. Mediante esto, se buscaba alternativas que den solución a esta problemática. En el aspecto estratégico, un primer objetivo era entender y definir un concepto claro de pobreza, algo que no pudo ser analizado claramente. Primero por la ambigüedad del concepto de pobreza y segundo por las fallas de los datos obtenidos. A partir de esto, como un nuevo objetivo, se establecía una nueva metodología para obtener cifras más aterrizadas de la pobreza en el país y así plantear una focalización de la población objetivo de la política. En autoridad tenemos planes de desarrollo y leyes, como el Plan de Desarrollo del 2006-2010 y 2010-2014, cuyo objetivo era una sociedad con más trabajo y menos pobreza. La Ley 134 o Ley Estatutaria de Participación, que estableció las normas por las que se rige la participación democrática de las organizaciones civiles. La Ley 70, de Derechos Culturales de los Indígenas y Afrodescendientes, la Ley 731, que promulgaba la protección de las mujeres rurales, la Ley 1429, que promocionaba del apoyo técnico y financiero para la asistencia técnica, la Ley 1190, para diseñar e implementar planes y programas con enfoques diferenciales, la Ley 1448, que regula el retorno de las víctimas a su lugar de residencia, la Ley 78, que fomenta la creación y el desarrollo de la microempresa en Colombia. Estas leyes incorporan 4 categorías claves para las poblaciones vulnerables: ser mujer, ser indígena, ser afrodescendiente o ser desplazado. Para el instrumento del Tesoro tenemos que, para la ejecución de esta política, se destina una serie de fondos con un enfoque diferenciado por condición, edad, género o pertenencia a una cultura, destinados al fortalecimiento de capacidades de los pobladores rurales y, de igual forma, a que estos puedan volver competitivas sus microempresas en los mercados. Dichos fondos son asumidos por el Estado, así como obtenidos de fuentes internacionales. Los fines que la entrega de estos fondos persigue permiten sostener que los instrumentos de tesoro guarden estrecha relación con los objetivos de esta política. En los instrumentos de organización para esta política tenemos presentes a Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio Nacional de Aprendizaje o SENA, el Consejo Superior de la Microempresa, el Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, la Corporación Mixta para el Desarrollo de la Microempresa y los comités de asignación de recursos. Relación con los otros instrumentos del mix. Es importante tener presente que ningún instrumento actúa o incide por sí solo en el éxito o falla de una política pública, sino que depende de la combinación de instrumentos, así de cómo estos se relacionen entre sí. A continuación, se establecen las relaciones entre los instrumentos de la política objeto de este análisis. Instrumentos de información con los instrumentos de autoridad. El Plan Nacional de Desarrollo en el periodo 2010-2014 y las políticas de lucha rural del periodo 1997-2014 tenían como objeto crear planes de emprendimiento a través de las microempresas. Sin embargo, el problema radica en que estos programas tenían un enfoque urbano y por ende debían acoplarse a las directrices y metodologías planteadas por el mismo. Así también, las estadísticas para definir las políticas no eran precisas, ya que la definición de pobreza no era única ni se adaptaba al entorno rural. A partir de 2011, se unifica la metodología usando la propuesta de Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Instrumentos de información con los instrumentos de tesoro. La nueva metodología del Índice de Pobreza Multidimensional tenía como objeto la focalización del grupo objeto. Con una nueva información,
se podría distribuir los fondos ya establecidos, así como seleccionar microempresarios rurales de estratos 1 y 2. Asimismo, al tratarse de un fondo con enfoque diferenciado, la estadística se vuelve central en el diseño de la política pública y de las estrategias e instrumentos de intervención. Indicadores como pobreza monetaria e índice de pobreza multidimensional juegan un rol central al respecto. Instrumentos de información con los instrumentos de organización. Las decisiones políticas estaban dadas por organismos oficiales a pesar de tener información imprecisa sobre esta problemática. Fue el Ministerio de Agricultura quien principalmente coordinó PADEMER y oportunidades rurales. A corto plazo, esto hizo muy escasa la participación de los campesinos, quienes se supone eran el grupo objetivo. Relación con los otros instrumentos del mix. Autoridad en relación al Tesoro. A pesar que hubo desembolsos importantes para PADEMER y oportunidades rurales, 20 millones de pesos cada uno, los recursos quedan condicionados a las definiciones legales que hacen los instrumentos de autoridad, de microempresarios, perfil de negocios y programa empresarial. Esas definiciones son más propias de entornos urbanos y no sirven bien para los propósitos rurales. En relación a organización, hubo problemas de articulación entre los instrumentos de autoridad y los de organización, ya que a pesar de crearse órganos operativos como comités locales y regionales, estos no lograron una efectiva articulación con el territorio ni con los campesinos. Instrumento de tesoro en relación a la organización. A pesar que los ministerios, agencias, unidades y otros organismos coordinaban los programas a través de los cuales se asignaban los fondos, los mismos no tenían presencia en los territorios, por lo que la ejecución de los programas recaía en la Secretaría de Agricultura. Cuando analizamos el caso del programa PANDEMER y el proyecto Oportunidades Rurales en Colombia, vamos a observar que hubo bastantes inconsistencias entre la dimensión sustantiva y la dimensión procedimental de esta política pública. En primer término, se observa que la normatividad realmente no estaba pensada para trabajar con pequeños productores, porque se concibe sin prácticamente ninguna diferencia entre lo que sería un gran productor y un microempresario de zona rural pobre. En segundo término, el sistema no se concibió para financiar las iniciativas de los microempresarios rurales. Por el contrario, parecía que el financiamiento estaba dirigido era a empresarios, a pequeños o medianos empresarios de zonas urbanas. Hubo además mucha improvisación porque las empresas se establecieron solo para acceder a los recursos y no porque tuvieran una verdadera vocación de trabajo asociativo. Además, hubo muchos desfases al momento de conformar y seleccionar las organizaciones. Aunque se cumplía con el requisito de favorecer organizaciones de mujeres, no se verificó en ninguna instancia si efectivamente esa organización estaba efectivamente integrada por mujeres del campo, siendo que en la mayoría de los casos estas empresas se estaban ubicados en las cabeceras de los municipios y eran eminentemente urbanas. Aquí se trata entonces de que fue un fenómeno de solución busca problema, es decir, se socializaban las propuestas de las organizaciones para obtener el dinero y no porque realmente se quisiera trabajar mucho. No se logró consolidar una asociatividad, que era una de las razones fundamentales de los programas. Finalmente, el efecto de dependencia de la trayectoria, donde los actores beneficiados del primer programa consiguieron ventajas relativas para incrementar sus beneficios en relación con el segundo programa, limitándose así el acceso de nuevas organizaciones. De esta manera podemos ver que efectivamente hubo una incongruencia entre la dimensión sustantiva y procedimental, porque si bien el programa PADEMER y el proyecto Oportunidades Rurales hacían mucho énfasis en acabar la pobreza rural, sobre todo entre mujeres, en la práctica realmente lo que ocurrió es que el programa se implementó en cabeceras de municipios, no fomentando la asociatividad, sino por el contrario, favoreciendo a actores que lo único que buscaban era acceder a los recursos.